Ya para un nuevo entrevistado aquí en esta edición de Sin Hilo nos acompaña el fiscal de Estado de la provincia del Chubut, el doctor Andrés Giacomone. Buenas noches, gracias por venir. Bienvenido, Andrés, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a arrancar, si te parece, Ariel, por lo que veníamos hablando con Hermida, el tema de los controles, porque usted preside un organismo de control del Estado. ¿Qué mirada tiene sobre estas cosas que vienen pasando? Porque por algo ya ideó un proyecto de ley que me parece que también viene a colación de esto, que es formar gente en el Estado para hacer las cosas mejor. Pero, ¿qué mirada tiene? A ver, por un lado, voy a hablar primero 2 minutos por ahí del rol que va a tener la Fiscalía tanto en estas causas como en causas similares. La Fiscalía de Estado tiene un rol, además de controlar la legalidad del procedimiento administrativo, es decir, hay expedientes que pasan por Fiscalía expresamente, hay determinados expedientes que pasan por Fiscalía y que nosotros analizamos la legalidad de estos expedientes. Cuando se detecta o cuando se inicia un proceso judicial penal en donde hay un funcionario o un exfuncionario que habría podido causar un perjuicio patrimonial al Estado, en esos casos es cuando la Fiscalía interviene en su rol de querellante. Lo aclaro porque hay que tener bien presente cuál es el rol que tiene la Fiscalía de Estado y cuál es el rol que tiene la Fiscalía que forma parte del Ministerio Público Fiscal, porque más allá de que tenemos el mismo nombre, muchas veces se confunde cuáles son los roles. Bueno, el rol de la Fiscalía de Estado es verificar en el caso de que se haya producido un perjuicio patrimonial, es decir, un perjuicio al erario público, o que exista la posibilidad de que se haya causado un perjuicio de estas características, intervenir en el rol de querellante. Es por esto que en todas estas causas en donde un funcionario o exfuncionario haya podido causar algún tipo de perjuicio, la Fiscalía ha intervenido, interviene y va a intervenir. Respecto a lo que me preguntás como organismos de contralor, los distintos organismos de contralor tenemos roles bien diferenciados, es decir, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado. Nosotros lo que creemos es que hay algo, tomo las palabras del ministro que estuvo recién charlando, hay algo que como Estado debemos procurar, que es la defensa de los intereses. Y todo lo que aporte a esa defensa de los intereses vamos a tratar de apoyarlo, de apuntalarlo, y en ese sentido es cuando creo que vos haces referencia al proyecto de ley de la Escuela de Abogados del Estado que tiene hoy tratamiento legislativo. Creemos necesario profesionalizar al Estado en todas y cada una de sus áreas. En lo que concierne a los abogados que forman parte del Estado, creemos, por el vínculo que tenemos desde el organismo a mi cargo, creemos que siempre es necesario profesionalizarlo y apuntalar la capacitación tanto dentro de la Fiscalía como del resto de los abogados del Estado. Andrés, usted hablaba del daño patrimonial al Estado y de los funcionarios públicos involucrados en causas resonantes. ¿Existe también esa jurisdicción para cuando no son funcionarios públicos? Estoy pensando en el intento de la legislatura, en el incendio también en el ingreso, algunos daños, por ejemplo, a propiedad del Estado. Ahí también sí, debe, no sé si están actuando o debe. Sí, estamos actuando y debemos actuar. Siempre que haya un perjuicio patrimonial para el Estado, es un rol de la Fiscalía de Estado como deber, no como una posibilidad de, sino como deber, iniciar todas las acciones necesarias que se tengan que llevar para, en este caso, restituir el patrimonio del Estado o hacer que las personas que han sido responsables tengan que afrontar las erogaciones necesarias. En el caso, por ejemplo, de la legislatura, también se está querellando, y lo que tiene que ver con las causas penales es independiente que sea empleado o no, funcionario o no del Estado provincial. Lo que hay que entender es cuál es el rol de la Fiscalía. Por eso es importante esta aclaración. El rol de la Fiscalía vendría a ser la figura del querellante, una suerte de víctima. Entonces, si es víctima la provincia de un accionar ilícito, insisto, como bien mencionás, ya sea empleado o no, en ese caso interviene. ¿Interviene de qué manera? Interviene salvaguardando el patrimonio. Esto implica iniciar las acciones civiles para recuperar el patrimonio perdido. En el caso de la legislatura, en el caso de que se condene, esta causa está avanzando, en el caso de que se condene a determinadas personas, después se iniciarán las acciones civiles patrimoniales tendientes a poder hacer que las personas responsables paguen por los actos que han realizado. Volviendo a esto que usted recién deslizaba, esto de la escuela de abogados, ¿no? Sí. Quiero ir a esa idea, porque ¿por qué ustedes se ven compelidos a crearla? Es decir, ¿qué es lo que ustedes como diagnóstico tienen?
¿el Estado tiene que afrontar muchos juicios, pagar mucha plata por errores que se podrían haber evitado? Mira, hay dos puntos relacionados al mismo tema. La idea de la escuela de abogados o de las escuelas de capacitaciones no es nueva, no es propia, sino que ya existe en prácticamente la mayoría de las provincias. En ese sentido, lo que hicimos fue, en muchas provincias se queda creado por decreto dentro de la misma estructura de la Fiscalía de Estado. Lo que nosotros creímos mejor es hacerlo más comprensivo de abogados que, por ejemplo, formen parte de organismos descentralizados, de la propia legislatura, obviamente del Poder Ejecutivo. Entonces, en ese esquema es que se hizo un proyecto de ley. Y relacionado a procedimientos que sean necesarios capacitar a las personas que intervienen, siempre todos los procedimientos son perfectibles y nosotros como abogados y como profesionales del derecho estamos obligados a capacitarnos en ese esquema. Entonces, estando capacitados a obligarnos para hacer un Estado más eficiente y más profesional, lo que creemos es que el Estado es el que tiene que brindar las herramientas necesarias para que esa profesionalización se lleve adelante. Es decir, si creemos que tenemos que capacitar a los abogados del Estado para implementar determinados procedimientos, bueno, trataremos de abordar una temática de capacitación a todos los abogados dentro de ese procedimiento. Puede ser ya sea contrataciones, obra pública. Cada organismo tiene sus particularidades, pero hay temas o temáticas que son horizontales a todos los organismos del Estado, incluso a distintos organismos, es decir, legislatura, ejecutivo. Entonces, por eso es que esta idea surge para capacitar a todos los abogados de la administración. O sea, de acá en adelante va a ser un requisito para el ingreso haber pasado por esta... hay una comisión, creo que va a No, en términos de la ley no se estipula eso. Sí hay un rol que ya está asignado a la Fiscalía, que es el de verificar los ingresos y de los contratos para formar parte del Poder Ejecutivo. En algunas provincias, por ejemplo, bueno, sobre todo en la Nación, existe lo que es el Cuerpo de Abogados del Estado. Ese Cuerpo de Abogados del Estado sí tiene toda una estructura en donde no hay distintos abogados en los organismos, sino que hay una concentración. Dentro de este proyecto no se establece cuál es el procedimiento de ingreso, pero sí creemos que la capacitación y la idoneidad necesaria para ocupar los cargos públicos tiene que ser lo que tengamos en mira al momento del ingreso de cada una de las personas. En este caso de los abogados, pero en general. Sobre este particular, ¿tiene participación la Fiscalía en la investigación de estos contratos que está también investigando el fiscal Rodríguez, que no hubo, el contrato de idoneidad no tiene ningún tipo de respaldo documental, no se encontró certificados? ¿Van a participar puntualmente para averiguar qué pasó ahí? A ver, lo que nosotros vemos en esos procedimientos. A ver, vamos a hacer una diferenciación. Cuando hablo de contratos de abogados para cumplir roles jurídicos. Correcto. No en general. No, en este caso lo que se está investigando son sobre todo asesores y funcionarios, mejor dicho, exfuncionarios. Esos asesores y exfuncionarios no tienen la figura contractual, sino que tienen una figura administrativa, insisto, de asesores o de funcionarios. Lo que no implica que no tiene que cumplir determinados pasos, eso lo investigará la justicia y será el Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscalía quien lleve adelante esas investigaciones. Nosotros, insisto, en el rol de víctima de esta situación, de posible víctima de esta situación, lo que vamos a hacer es verificar cómo se va a llevar adelante el procedimiento judicial para, en el caso de detectar que se han producido irregularidades, tomar las acciones también civiles correspondientes. Bien, quiero pasar a otro tema con el doctor Giacomone. El Consejo de la Magistratura se reúne el lunes. Entre los temas que van a empezar a tratar hay un sorteo de una comisión de admisibilidad de una denuncia, un pedido de jury contra el fiscal Rivarola. Sí. Ese pedido de jury lo firma el gobernador Arcioni, lo presentó usted en representación del gobierno. Bueno, es contra Rivarola por la causa de la manada. Sí. ¿Podemos recordar un poco el por qué ustedes piden la destitución directamente del fiscal? Sí, a ver, esto, como bien decís, es una denuncia que presenta el gobernador con el patrocinio mío, en donde nosotros lo que consideramos fundamentalmente es que siempre se tiene que tener en cuenta primordialmente la opinión de la víctima, pero que hay determinados delitos que no son pasibles
de un juicio abreviado con las características que estaba llevando o que se pretendía desde la Fiscalía. Y en ese mismo sentido, creemos que una cosa tiene que ver con lo que es la opinión o la posibilidad de determinados acuerdos y otra cosa es que termine en impunidad. Entonces nosotros creemos que lo que se estaba llevando adelante en el caso de que se hiciese lugar al pedido del fiscal era básicamente que ese delito tan aberrante quede prácticamente en la nada. Entonces, ante esa posición que tomó el fiscal, nos vimos obligados a presentar la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, denuncia que será tratada por el Consejo de la Magistratura y llevará un procedimiento interno con la instrucción del sumario en el caso de que así lo considere oportuno el Consejo de la Magistratura. Ahora, Andrés, usted habla de esta acción de Rivarola. ¿Qué sospecha que sucedió allí para que, digamos, concluya en una situación de impunidad? ¿Qué escenario también manejan ustedes como de la acción errónea? El escenario que manejamos es el que está a la vista con el dictamen o la propuesta que le eleva el fiscal al juez. No corresponde que haga un análisis de qué pensó el fiscal al momento de realizar esa propuesta. Las personas que trabajamos en derecho nos tenemos que atener no a hipótesis, a conjeturas, a suposiciones, sino a los hechos. Y el hecho es que se estaba planteando para un crimen de esta naturaleza un acuerdo en donde básicamente quedaban todas las personas en libertad y creemos que eso es contrario a toda justicia. Ahora, ¿es ilegal lo que hizo el fiscal? Porque tengo entendido que ahora hay una propuesta, se está pensando conformar una comisión para modificar el Código Procesal Penal para que no se permitan los juicios abreviados en este tipo de casos. Quiere decir que hoy sí están permitidos, porque uno habla con otro fiscal y dice, bueno, esto suele ocurrir, se hace habitualmente. A ver, lo que tiene que pasar, nosotros no lo podemos plantear en términos generales de si se puede o no se puede en términos tan abarcativos. Lo que tenemos que analizar es causa por causa si amerita un juicio abreviado o no la amerita. Lo que nosotros consideramos es que un crimen de esta naturaleza, con las pruebas que existen dentro de la causa, no se puede llevar adelante un juicio abreviado de estas características. No es lo mismo un determinado delito que, por ejemplo, este otro que es el que está aquí en discusión, que es el de la manada. En este tipo de procesos, la legalidad o la ilegalidad no va a estar planteado en que la norma permita o no el juicio abreviado en términos generales, sino que para este caso en particular no están dadas las condiciones para este tipo de juicio abreviado. ¿Es la única instancia el Consejo de la Magistratura en caso de que rechace la denuncia o hay otras instancias que en este caso puntual puede manejar? No, el mecanismo planteado en términos legales es la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene una composición multisectorial que es la que lleva adelante la investigación y en el caso de que consideren, al igual que lo consideramos nosotros, que lo que actuó o cómo actuó el fiscal Rivarola no se ajusta a derecho, llevarán adelante el procedimiento y terminará en un jury, ¿no? Bueno, y usted que asesora al gobierno en materia de legalidad, además de defender los intereses del Estado, pero es consultado a la hora de tomar una medida, tope salarial. Sí. ¿Qué dice la Constitución? Porque ya han salido a hablar, por ejemplo, magistrados y funcionarios dicen esto sería inconstitucional, no nos pueden tocar el salario. Nosotros salieron de ese sector claramente porque sería uno de los más afectados. Sí. ¿Qué mirada tiene usted? Si a usted le preguntó el gobernador, ¿qué se puede hacer o no se puede hacer? El gobernador nos convocó hace entre una semana y 10 días a todos los organismos de Contralor. Nos convocó a nosotros, convocó a la Oficina Anticorrupción, a los vocales del Tribunal de Cuentas y al contador general de la provincia, al contador Owen, que está a cargo de la contaduría. Y nos hizo el planteo de no es una reducción salarial en sí, sino que lo que es un tope en donde determinado monto que exceda, si no me equivoco, hablaba de 150.000 y 200.000 pesos, un porcentaje se pagaría de manera diferida. Es decir, no hay una reducción o no habría en ese proyecto que están trabajando una reducción salarial. En ese marco, la Constitución lo permite. Incluso si hubiese reducción salarial, la Constitución lo permite. ¿Por qué? Porque habla de intangibilidad, tanto al momento de hablar de la Constitución del Poder Legislativo como del Poder Judicial. Pero también el mismo artículo que habla de intangibilidad salarial plantea que la misma no es absoluta, sino que puede ser restringida por razones de emergencia y por un periodo determinado de tiempo.
Insisto, este proyecto lo está trabajando el Poder Ejecutivo, pero respecto a la constitucionalidad, si cumple con los requisitos establecidos dentro de la Constitución, desde el punto de vista legal, yo no le encuentro ningún tipo de objeciones. Insisto, siempre que sea por un plazo, por razones de emergencia y que sea razonable. Las condiciones están dadas al criterio de la Fiscalía entonces para aplicar esta... ¿No es un tope salarial entonces? No, porque tengo entendido que hay distintas ideas, hay como dos proyectos en danza. Para mí era un tope salarial y a partir de decir no se paga. Ahora no, es un tope de pago y otro en forma diferida, ¿la diferencia? No sé cuál será el proyecto que se termine remitiendo a la legislatura. En el momento en el que tuvimos la reunión tanto con el Tribunal de Cuentas como con la Contaduría, la idea, al menos que se nos presenta como más avanzada, iba en ese sentido. No es una restricción salarial en esos términos, sino que es un diferimiento del pago de determinado monto. Correcto. Bien. La última, tengo entendido que había algo que están trabajando en el tema de teletrabajo. Breve, si podemos, pero que tiene que ver con la Fiscalía. Sí, a ver, la situación actual nos obliga o nos obligó a realizar o implementar determinados mecanismos que creemos que van a ser necesarios por un periodo de tiempo tal vez prolongado. Cuando digo tal vez prolongado es por lo menos los próximos 6 meses. La Fiscalía de Estado, por las características que tiene y por contar con profesionales, con abogados que litigan en las distintas jurisdicciones, nos permite a nosotros instaurar este régimen, que es un régimen semipresencial. La semana que viene vamos a estar sacando una resolución en este sentido, en donde los abogados van a trabajar, aquellos que desean acogerse a este régimen desde sus lugares de trabajo particulares, y yendo a la Fiscalía de Estado 1 o 2 veces por semana, justamente para permitir que otros sectores sigan trabajando y no producir aglomeramiento de personal, aglomeramiento de gente que hoy por ahí es contraproducente en esta situación de pandemia. Entonces, en este esquema lo que estamos pensando es, por lo menos hasta fin de año, implementar este régimen semipresencial, se conoce como teletrabajo, pero es un régimen semipresencial porque no es totalmente virtual, sino que es en parte virtual y en parte presencial. Gracias por la visita, Gracias, Andrés. muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, sigue el programa, tenemos pausa y nos va a acompañar el titular del área de acción social aquí de la Municipalidad de Trelew. Vamos a estar hablando con Héctor Castillo en minutos.